Hola, yo soy Liz y en esta ocasión voy a contar una situación que me ocurrió en secundaria en donde por un malentendido casi me ponen un reporte. Bueno, básicamente esto, como comento, fue cuando yo cursaba en segundo año de secundaria, hace básicamente 4 años. Bueno, esto transcurre un día jueves. Los jueves en la secundaria nosotros teníamos día de actividad física. Había jueves en los que las mujeres nos dividían en mujeres y hombres siempre para educación física. Había días en los que las mujeres nos quedábamos en la escuela y en la cancha de vóley, pues jugábamos voleibol las mujeres y los hombres se iban para las canchas de fútbol. Y había días que viceversa, las mujeres nos íbamos para las canchas de fútbol y los hombres se quedaban en la escuela. En esta ocasión, a las mujeres nos tocó irnos para las canchas de fútbol. Las canchas estaban relativamente cerca de la escuela, pero estaban fuera de. Entonces, siempre iba un maestro a acompañarnos. En la escuela no teníamos un maestro específico de cada materia. Un solo maestro nos daba el grado completo, eran 3 grados, y un maestro daba todas las materias. Entonces, los maestros como se especializaban en otras materias, ya fuera español, matemáticas, pero en educación física simplemente nos dejaban jugar, divertirnos y ellos nada más vigilaban que todo estuviera bien, que no hubiera ningún problema, mientras nos esperaban sentados. Entonces, en esta ocasión, como siempre, nos fuimos todas y nos acompañó pues el maestro del grado. Mientras íbamos para allá, el maestro se regresó para la escuela porque tenía que hacer algunas cosas, pero dejó de encargarlas a unas cuantas y dijo voy a regresar en breve. Entonces pues ya nosotras comenzamos a calentar y ya empezamos el juego. Yo empecé a jugar y de pronto me comenzó a dar mucho calor porque a la hora que nosotros salíamos era a las 12 más o menos a jugar. Y los jueves, que era actividad física, nosotros teníamos un uniforme, que era el uniforme deportivo. Era un pants, una playera blanca y encima una sudadera. Este uniforme cuando hacía frío, cuando estaba lloviendo, estaba perfecto porque estaba muy grueso. Pero cuando hacía calor era un infierno porque todo el día estaba sudando, todo el día tenías calor. Aunque estuviéramos en las aulas y estuvieran encendidos los ventiladores, hacía muchísimo calor. Entonces, en este caso era ese tiempo donde el calor estaba a full y más a esta hora. Entonces, mientras estábamos jugando, yo me comencé a sentir así muy asoleada. Aparte de que yo padezco de asma, por lo que pedí cambio. Una compañera se metió por mí y yo me fui a descansar. Yo traía en este caso una sudadera aparte de la del uniforme, es decir, traía abajo mi playera blanca, encima la sudadera y encima de esa traía la sudadera del uniforme. Esto porque en la mañana estaba haciendo mucho frío, para esta hora apenas empezaba el calor, pero el calor fuerte. Entonces, el código de la escuela era que no podías traer una sudadera que no fuera del uniforme. Es decir, si te ibas a quitar la sudadera, te quitabas la que no era del uniforme y te ponías la que era del uniforme, o ya fuera que te quitabas la sudadera y te dejabas solamente la playera. Entonces yo pues salí, me puse a tomar agua, me quité la sudadera del uniforme y mientras estaba respirando pues me dejé la que yo traía, pero estaba sentada, estaba soleada. Yo normalmente no me quitaba las sudaderas dejándome sola la playera porque como comento hacía mucho calor, entonces me quemaba mucho los brazos, por lo que ya pasaron básicamente 5 minutos en lo que ya me repuse, me quité ahora sí la sudadera y me puse la del uniforme, entré otra vez y jugué súper bien, todo transcurrió sin ningún problema. Entonces luego regresamos a la escuela y tocaba matemáticas. Entonces, a mí en matemáticas no me gustaba trabajar en equipos, era opcional, entonces yo estaba sentada sola y los demás compañeros del salón estaban agrupados en círculos, así en equipos. Entonces yo estaba concentrada y en eso llega el maestro y me pone una hoja en mi butaca. Volteo y era un reporte. Entonces yo me quedo muy impactada porque, como comento, estaba ya cursando el segundo año de secundaria y en ese tiempo no había tenido ningún problema, ni tampoco en mis años anteriores de primaria. Siempre he sido una persona muy tranquila, entonces nunca había tenido ni siquiera una llamada de atención, nada. Entonces sí me sacó pues un susto, porque pues iba a repercutir, aparte de que iba a repercutir en mi expediente, pues iban a hablar con mis papás e iba a tener problemas. Entonces, además de que no sabía ni por qué. Entonces el profe me deja la hojita y se sale. Los demás compañeros se quedaron así de qué pasó. Entonces yo me quedé así. Me fijo en la hojita y dice reporte por incumplimiento de uniforme escolar. Entonces ahí es cuando entro en cuenta que probablemente alguien le comentó al profe que las cosas habían sido de otra manera y que yo todo el tiempo me había quitado la sudadera del uniforme y había traído una sudadera que no era. Entonces yo me acerqué con el profesor, fue de una manera muy tranquila
le dije cómo habían estado las cosas, que yo me había salido. Y esto es porque él no me vio cuando pasó esto. Como comento, se había quedado en la escuela y él llegó un poco después. Y las personas que le contaron al profe cómo habían estado eran personas a las que yo no les caía bien, por lo que había sido un mensaje indirecto y muy distorsionado. Entonces yo decidí de hacerlo directo, hablé con él muy serenamente, le hablé las cosas, le comenté cómo había estado todo, además de que aporté pruebas. Le comenté a mis compañeras, les dije que le preguntaran y le dijeran cómo habían estado las cosas y ellas confirmaron. Entonces el profe entendió perfectamente y me quitó el reporte, no hubo necesidad de nada más. Entonces, con esta actividad y con esta situación, yo entiendo que las cosas deben de hablarse así serenamente, dialogando y diciendo las cosas como son, con pruebas. Y si las cosas se resuelven muy bien y si no, pues no hay ningún problema. Entonces, es así como yo concluí esta actividad.